continuación tenemos la conferencia Podcast y Bibliotecas Universitarias, una relación posible, a cargo del doctor César Rodrigo Pacheco Silva. Es periodista y licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Playa Ancha, candidato a doctor en Ciencias Humanas, mención Discurso y Cultura, de la Universidad Austral de Chile, responsable de la línea de Comunicación Sonora de la carrera de Periodismo de la Universidad de Playa Ancha, miembro de la Comisión Curricular de la carrera de Bibliotecología y miembro del claustro académico y magíster en Bibliotecología e Información de la misma casa de estudios. Doctor César, bienvenido. La palabra es suya. Gracias, estimada Alejandra, por la presentación. Se escucha claramente, ¿verdad? Se escucha perfecto. Perfecto. En primera instancia, reciban todos un cordial saludo desde Valparaíso, Chile. Ya gracias a Dios disfrutando de días primaverales después de un fuerte periodo lluvioso en esta región costera. Agradezco mucho el espacio para poder compartir un tema que en lo personal me apasiona, que es hablar fundamentalmente de lo sonoro. Como bien explicaba recién la moderadora, yo justamente me desempeño como académico en la Universidad de Playa Ancha. Y justamente es importante indicar que mi pasión con lo sonoro va mancomunado también por mi pasión por las bibliotecas. Voy a proceder a compartir pantalla, perdón, a compartir mi presentación, así que me regalan un pequeño segundo. ¿Me dicen si estoy compartiendo correctamente? Sí, está bien. Se ve en modo edición. Ahí está ya en presentación. Perfecto, ya. Muy amable, Daniel. Un gran abrazo desde Chile, Daniel, y gracias por la compañía constante previo a este primer Congreso Internacional de Cooperación Bibliotecaria. A ver, en primera instancia, quiero partir con una cita de Jorge Luis Borges, este destacado cuentista argentino, que plantea lo siguiente, ¿eh? Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Sin lugar a dudas, yo, si bien no comparto la disciplina de la mayoría de las personas que están en este espacio telemático, yo soy de formación inicial comunicador social, periodista. Sin embargo, tengo que reconocer que las bibliotecas han sido un espacio desde mi más tierna infancia siempre deseado, principalmente porque la biblioteca es un espacio que me ha permitido conocer. La biblioteca siempre ha sido mi puerta al mundo, especialmente en un país como Chile. Piensen que en realidad yo soy del año 1976 y en la década de los 80 y 90 se desarrolla toda mi formación, tanto en primaria, secundaria y universitaria. Y justamente es en este espacio donde, sin lugar a dudas, fui conociendo mi pasión por la lectura y, por supuesto, la apertura hacia el conocimiento en las más diversas áreas. Y, por supuesto, es un placer poder centrarme en una temática vinculada a este espacio que, sin lugar a dudas, debe ser el común denominador entre todos y todas las presentes. Como bien planteaba inicialmente, mi ponencia tributa fundamentalmente a una pregunta. ¿Podcast y bibliotecas una relación posible? Voy a intentar responder esa pregunta que contiene dos variables que quizás en un inicio puedan ser poco viables, incluso porque uno puede partir de la premisa que vienen de áreas totalmente distintas. Sin embargo, a lo largo de esta presentación quiero que quede claro que la relación es más que pertinente, incluso creo que es necesaria en los tiempos que corren. A modo de introducción, me gustaría plantear lo siguiente. Sin lugar a dudas, la pandemia, que todavía se niega a darnos un respiro, tensionó, sin lugar a dudas, todas las prácticas cotidianas, incluso nuestra vida social fue tensionada, incluso mermada, por el hacinamiento obligatorio al cual fuimos sometidos durante gran parte del año 2021 y por supuesto 2020. En Chile, a modo de contexto, en marzo, fundamentalmente del año 2020, se produce
una masiva migración desde los espacios presenciales a dinámicas híbridas y fundamentalmente telemáticas. En el caso de mi experiencia concreta como formador de periodistas en la Universidad de Playa Ancha, me implicó estar trabajando telemáticamente e inmediatamente tensionó mi menester cotidiano. Yo formo comunicadores y comunicadoras y por supuesto trajo consigo adaptarnos al nuevo espacio telemático, las prácticas cotidianas, formativas, fundamentalmente presenciales, y justamente trajo un ejercicio que por una parte tensiona, pero también llena de esperanza. Yo insisto, frente a la tensión, frente a la crisis, siempre me gusta destacar que la crisis se mueve a través de un binomio, que el binomio es peligro y también oportunidad. Sin lugar a dudas, nos implicó repensar y nos implicó quizás retomar de cierta forma los postulados del maestro Paulo Freire, que nos recuerda que en realidad que la educación tiene que romper las cadenas de esa educación bancaria, donde fundamentalmente un docente entrega un contenido puntual a un conjunto de estudiantes, alumnos o discentes que simplemente escuchan de manera pasiva. Y justamente ahí viene a posicionarse las dinámicas formativas de metodologías activas de aprendizaje y que justamente se buscan adaptar a estas dinámicas telemáticas. Insisto, lo telemático, lo híbrido, que parece que llegó para quedarse, siempre debe ser entendida como una oportunidad. Porque, insisto, los seres humanos a través de la cultura tenemos algo increíble, que es la capacidad de adaptación. Adaptación que implica enfrentar un entorno, muchas veces adversos, con el propósito de poder enfrentar de la manera más fluida y la manera más eficiente las dificultades que nos impone ciertas variables del entorno. Lo otro importante, queridos amigos y amigas, resulta relevante reconocer que en el marco también de esta propuesta, y a modo de introducción también lo pongo en el tapete, me gustaba mucho lo que planteaba la doctora Cabral Vargas, que ponía en valor el concepto de cooperación, el concepto de colaboración, el concepto de solidaridad. Y justamente la propuesta que voy a compartir ahora busca un diálogo entre el periodismo o las ciencias de la comunicación y la bibliotecología y la archivística, o las ciencias de la información o las ciencias de la documentación, como acá en Chile se denominan. Fundamentalmente porque, insisto, enfrentar las dificultades cotidianas que me impone cierta realidad implica muchas veces romper las fronteras de la profesión, romper las fronteras de la disciplina, con el propósito fundamental de poder encontrar caminos posibles de solución. Y creo que en realidad el periodismo y la bibliotecología tienen, sin lugar a dudas, un diálogo fluido, fundamentalmente porque son dos disciplinas que parten también de ciertos constructos teóricos similares. Fundamentalmente la información. Es cierto, para cada disciplina de la información se ocupa de una forma en particular, pero sin lugar a dudas, la información termina siendo quizás también el germen de comunicación entre el periodismo y la bibliotecología. Y por supuesto, desde el punto de vista organizacional, debemos comprender que las organizaciones son sistemas abiertos. Cuando hablamos que las organizaciones son sistemas abiertos, asumimos de manera categórica y tajante que el entorno nos ofrece, sin lugar a duda, desafíos. Estamos en un constante diálogo con ese entorno. Ese entorno muchas veces nos tensiona, pero también nos da oportunidades. Es decir, no solamente el entorno es capaz de incidir en una organización, sino que también esa organización es capaz de incidir en el entorno. Justamente por eso es clave entender también la cultura de la innovación como elemento fundamental en el desarrollo organizacional. Muchas veces se tiende a centrar el concepto de innovación fundamentalmente para aspectos tecnológicos. Sin embargo, yo soy un convencido que la innovación social es relevante, es necesaria, especialmente en los tiempos que corren tan complejos y diversos. Y justamente aquellas organizaciones que sean capaces de adaptarse al cambio son aquellas fundamentalmente que son capaces de levantar soluciones creativas, innovadoras para enfrentar los desafíos organizacionales que le ofrece el entorno.
Es cierto, podemos hablar también que vamos a considerar la variable de la resistencia al cambio. Es cierto, los seres humanos tenemos un temor casi irracional al cambio. Nos encanta muchas veces mantener ese statu quo. Sin embargo, este mundo tan cambiante, tan vertiginoso, nos obliga en todo momento a ser creativos y creativas con el propósito de enfrentar los desafíos que se van desarrollando a lo largo del camino y, por supuesto, desde el punto de vista de las dinámicas de las propias bibliotecas, y en este caso universitarias, se transforma esa coyuntura en una necesidad que hay que asumirla de manera rigurosa y de manera categórica. Quiero plantear una premisa que puede resultar incluso rupturista, incluso violenta, pero espero que me sigan el razonamiento que voy a sustentar. Yo planteo, de cierta forma, que las bibliotecas se encuentran fosilizadas. ¿Y cómo sostengo este argumento? Pensemos en la estructura clásica de la biblioteca. Esa biblioteca en realidad que implica la construcción de un edificio repleto de anaqueles de libros, quizás sea un imaginario que quizás entre en tensión, por supuesto, con la concepción de biblioteca actual, pero justamente si uno le pregunta a los usuarios y usuarias, a los públicos de las bibliotecas, suele ser esa la impresión que tienen. Justamente si hacemos un ejercicio cronológico e intentamos comprender y analizar cómo ha evolucionado la sociedad, sin lugar a dudas, la medicina, la ingeniería han tenido cambios sustanciales. Sin ir más lejos, el área de la ciencia médica, por ejemplo, los últimos 50 años ha tenido una evolución brutal. Sin embargo, hay ciertas prácticas vinculadas a nuestras dinámicas sociales, como el menester de la biblioteca, como el menester educativo, que lamentablemente siguen replicando cierta forma de concebir su esencia, transformando en sus dinámicas en dinámicas ortodoxas, en una tradición que parece difícil de replantearse. Y justamente este ejercicio, esta conferencia que socializo con ustedes, también es una invitación al cambio. Y justamente me hacía mucho sentido lo que planteaba la doctora Cabral Vargas, donde la relevancia de la solidaridad, la relevancia de vincularse constantemente con el entorno, más allá de que hablemos de extensión universitaria, de vinculación con el medio o de responsabilidad social universitaria, sin lugar a dudas es una necesidad imperiosa. Fundamentalmente porque las bibliotecas tienen que dejar de cierta forma ese lugar muchas veces cómodo y ser capaces de trascender y vincularse con el entorno. En Chile, y también a nivel latinoamericano, nos encontramos con experiencias que las bibliotecas también están transformándose, y enhorabuena por supuesto, en centros de gestión cultural. Tengo la suerte actualmente de estar dirigiendo una tesis en el marco de el Magíster de Bibliotecología de Información de la Universidad de Playa Ancha, donde un estudiante levanta un estudio de caso, y justamente es interesante ese cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque la evolución, sin lugar a dudas, es necesaria en todo tipo de organizaciones. Y quizás, lamentablemente, replicarse estas fórmulas en la biblioteca en su concepción más ortodoxa, más tradicional, es necesario, especialmente en este siglo XXI, donde tenemos usuarios que nos imponen una serie de desafíos que, si no somos capaces de adaptarnos, lamentablemente se va a perder nuestra esencia. Porque una biblioteca tiene sentido en la medida que se vincula con el lector, lectora, con el usuario, usuaria, fundamentalmente porque es que debemos comprender, sin lugar a dudas, como toda organización, como una célula comunicativa. ¿Y por qué hago énfasis en comprender las organizaciones como entes comunicativos? Porque en la medida que haya comunicación, hay interacción, hay feedback, hay reconocimiento de la alteridad, y eso nos permite, sin lugar a dudas, ser capaces de ir adaptándonos y, por supuesto, ir creciendo a la par también con nuestros usuarios y usuarias. ¿Cuál es el panorama de las bibliotecas universitarias en pleno siglo XXI? Yo soy un amante de las técnicas cualitativas de investigación, y fundamentalmente
esto surge desde la observación participante. ¿Por qué lo digo? Porque sin lugar a dudas sigo ocupando la biblioteca de mi universidad, me encanta, y es un espacio que me suele motivar para enfrentar cada desafío que me imponen los derroteros académicos. Pero ¿qué pasa? Si uno hace un ejercicio visual, se va a dar cuenta rápidamente que las bibliotecas universitarias, en el caso de las realidades que conozco, que son universidades regionales públicas en Chile, eh, están despobladas. Es decir, hay una gran cantidad de mobiliario subutilizado. Lamentablemente es muy triste ver que hay 5, 6 o 7 personas en un espacio que fácilmente pueden estar 300 personas cómodamente sentadas. Eso algo nos dice. Hay que leer también lo que significa el espacio y la información que nos entrega esa interacción también con los usuarios. También tenemos, como consecuencia de la pandemia, que lamentablemente la pandemia también mermó nuestras habilidades sociales. Sin lugar a dudas, en realidad, que nuestra comunicación en gran medida esté mediada por una pantalla, sin lugar a dudas, nos trae como consecuencia casi natural una resistencia al contacto físico. Fundamentalmente porque todavía existe el miedo de contagio, o simplemente porque las pantallas, y ahí tengo una pequeña imagen que de cierta forma nos permite darnos cuenta que las pantallas nos atrapan. Las pantallas en realidad, sin lugar a dudas, son una excelente herramienta de comunicación, pero cuando las pantallas son la comunicación, sin lugar a dudas, es importante repensar qué está sucediendo como seres humanos. Yo siempre he dicho, y lo comento a mis estudiantes de periodismo, que yo creo que el viejo Aristóteles lamentablemente estaría dándose 1.000.000 de vueltas en su tumba. Porque Aristóteles plantea abiertamente esta hipótesis que es muy interesante, el zoon politikon, los seres humanos como animales sociales. Sin embargo, en plena emergencia de la sociedad de las pantallas, lamentablemente el contacto está siendo mermado. Cada vez el contacto se lleva a dinámicas tan radicales que llevan algunos casos del planeta de personas que simplemente son capaces de estar encerradas todo el día y simplemente vinculándose a través del entorno, a través de una pantalla. También tenemos que hay una confianza excesiva a la infoxicación que ofrece Internet. Y permítanme el uso del término infoxicación, porque yo podría plantear una confianza excesiva a la información que ofrece Internet como medio de comunicación, como canal de comunicación. Pero digo infoxicación porque está el nivel de información que circula, se produce y está a nuestra disposición en la red, que en realidad nos aturde. A tal nivel que no somos capaces incluso de hacer una lectura crítica de la información que estamos consumiendo. Por ende, esta emergencia del fenómeno de las fake news es un tema que sin lugar a dudas debe hacernos repensar rigurosamente en cómo estamos formando a los futuros individuos que van a ser parte de la vida social. Y cuando hablo de individuos me refiero en sus más diversas instancias de formación, primaria, secundaria, a nivel superior, fundamentalmente porque desde mi perspectiva, la alfabetización informacional y medial es un tema que no solamente debe trabajarse en las universidades, y se trabaja todavía de manera muy poco masiva. Yo creo que en realidad es un tema que debemos analizarlo de manera rigurosa y urgente, principalmente porque en realidad también implica ciertas consideraciones éticas por parte del individuo. Me pasa muchas veces que mis futuros estudiantes de periodismo, futuros comunicadores sociales, perdón, a veces comparten información con una libertad y liviandad que sin lugar a dudas me hace repensar justamente este tema. Porque no son capaces en realidad de poder analizar críticamente la información que van a compartir. No consideran si el sitio es verídico, no consideran la variedad de fuentes de esa información, no cotejan la información que van a compartir, y eso trae un riesgo, por supuesto, perverso,
que sin lugar a dudas hay que prestarle atención, y por supuesto que puede ser para un tema de otra conferencia, sin lugar a dudas. Además también, bajo lo anterior, nos encontramos con una sociedad, fundamentalmente de generaciones, que están privilegiando lo virtual por sobre lo real. Yo me tocó en contexto de pandemia, por ejemplo, ser director de carrera, y los chicos en realidad, hasta el día de hoy, prefieren el correo electrónico, a pesar que ya volvimos a la presencialidad antes de contactarse con su profesor o profesora en los espacios universitarios. Y a mí eso también me llena de cierta tristeza, porque para mí la universidad es un espacio colaborativo, es un espacio de crecimiento, es una comunidad. Y la comunidad se constituye en la medida que un grupo de individuos quiera participar y ser parte de ese grupo. Justamente frente a lo anterior, planteo una solución posible. Y esa solución posible es fundamentalmente explorar la dimensión sonora que ofrece el podcast en contextos de bibliotecas universitarias. Quiero hacer una delimitación justamente de esta propuesta. ¿Por qué bibliotecas universitarias? Porque justamente es la realidad que conozco, es la realidad también que he tenido la suerte de investigar y trabajar también a nivel de docencia. A mí me encantaría que el podcast fuera una solución transversal, y justamente, como planteaba la doctora Cabral Vargas, sin lugar a dudas, las universidades pueden transformarse a través de esta dinámica de cooperación, de vinculación, de conexión con la comunidad, apoyar desde el talento humano y la masa crítica que tienen las universidades a otras universidades públicas en sus más diversas dimensiones. Pero es importante indicar lo siguiente, que tenemos un aumento progresivo en el consumo de podcast a nivel global. Ese es un hecho bastante esperanzador, fundamentalmente porque hay una variable muy interesante. Aumenta abruptamente el consumo de podcast. Hay varios estudios que ratifican lo que estoy planteando, pero de manera inversa ha ido disminuyendo el consumo de radio. Y es cierto, América Latina y la radio es una relación muy estrecha, tan estrecha que en realidad resulta difícil no comprender el desarrollo histórico-social de América Latina sin la presencia de la radio, al menos durante por lo menos 6 o 7 décadas con mucha fuerza. Y además también es importante indicar una segunda dimensión. Tenemos que reconocer que progresivamente el podcast se ha posicionado, y con mucha fuerza, como una potente herramienta de apoyo, como soporte de la comunicación organizacional. Antiguamente eran anécdotas, empresas visionarias, ahora se está transformando en una constante, que yo creo que en los próximos 10 años va a ser incluso transversal. ¿Por qué? Porque el podcast ofrece una serie de características increíbles. ¿Por qué? Porque el podcast va a apelar a lo sonoro. Y si uno analiza desde el punto de vista las dinámicas en que los seres humanos aprendemos, sin lugar a dudas lo visual tiene un rol protagónico. Según estudios fundamentalmente vinculados a la programación neurolingüística, plantean que un 40% de lo que aprendemos los seres humanos viene a través de una dimensión visual. Sin embargo, también aprendemos a través de lo sonoro. El oído, como instancia de vinculación con el entorno, nos permite asimilar mucha información. Por ende, lo sonoro también puede ser una estrategia potente para potenciar ciertos aprendizajes, ciertos conocimientos, y por supuesto hay que explorarlo. Y voy a entregar una serie de argumentos para poder validar este punto de vista. Voy a plantear dos argumentos fundamentalmente teóricos que tienen que ver con dos concepciones centradas principalmente en el periodismo y que de cierta forma también tributan con mucha fuerza también a lo que se plantea como motivo central de esta conferencia. Y fundamentalmente el primer argumento se sustenta desde la concepción del periodismo para el aprendizaje. Esta concepción la levanta el catalán Lluís Pastor el año 2010 bajo un libro realmente inspirador que se llama Funiversity: cómo los medios pueden cambiar la universidad. Interesante, en realidad incluso provocador,
Y justamente Pastor plantea lo siguiente, que lamentablemente las dinámicas de aprendizaje se suelen entender como un proceso que deba revestir en todo momento sufrimiento. En Chile, yo sé que aquí hay más de alguna chilena o chileno que nos acompaña, hay una frase muy potente que dice lo siguiente, y se la escuché a mis abuelos en varias ocasiones, que la letra con sangre entra. Y ese dicho muy popular hacía énfasis en lo siguiente, que en la medida que el aprendizaje sea tortuoso, sufrido, que lo pase mal, que me cueste, posiblemente el aprendizaje sea mucho más efectivo. Y justamente con las nuevas paradigmas en torno a lo que es las tendencias en el campo de la educación, nos damos cuenta que en realidad en la medida que el discente se sienta cómodo, sea parte, sin lugar a dudas, sus procesos de aprendizaje van a ser mucho más fluidos, sin lugar a dudas. Y justamente aquí Pastor plantea, aterrizando y tomando de los medios de comunicación, fundamentalmente de Reiner plantea la siguiente premisa, que los medios de comunicación, por una parte, informan, entretienen y educan. Y justamente Pastor, consciente fundamentalmente de la relevancia de los medios de comunicación como agente educativo, pero también él toma la premisa del entretenimiento. Fundamentalmente porque nadie puede desconocer que este siglo XXI, de cierta forma, y no quiero sonar hedonista, pero sin lugar a dudas, el entretenimiento, la diversión es parte natural de nuestra propia esencia. Entonces, no podemos desconocer que el entretenimiento es una variable fundamental. Y los medios de comunicación, a lo largo de su funcionamiento, desde la primera emergencia de los medios de comunicación masivos, el entretenimiento sigue siendo una variable importante. Recuerden que en realidad antes de la emergencia de la radio, la televisión, internet, la prensa escrita, junto con compartir información, hechos de actualidad, también compartían novelas, las novelas folletinescas, por ejemplo. Entonces el entretenimiento es parte también de la dinámica propia de los medios de comunicación, que sin lugar a dudas puede ser aplicado al desarrollo de ciertos contenidos que potencian, sin lugar a dudas, los aprendizajes. Otro tema importante que ofrece dentro de los principios del periodismo para el aprendizaje tiene que ver con la movilidad. Y bajo el binomio aprendizaje y movilidad. ¿Qué nos ofrece el periodismo para el aprendizaje? Fundamentalmente nos hace concebir que la portabilidad, el poder usar un contenido, bajarlo de la red y poder usarlo en todo momento, es clave. Principalmente si estamos conscientes de la relevancia del aprendizaje continuo, y además también tenemos conciencia que lamentablemente el tiempo es una variable que no podemos dominar. Y justamente hay que optimizar nuestro tiempo, y justamente si yo cuento con un soporte formativo que me permita, por ejemplo, trasladarme de mi casa a la universidad o viceversa, y de paso ir escuchando algún contenido que va potenciando mi aprendizaje, sin lugar a dudas, enhorabuena. Además, también tenemos que asumir el nuevo papel que tienen los medios de comunicación. Los medios de comunicación, sin lugar a dudas, se quedaron muchas veces en la dimensión informativa, pero también los medios de comunicación, y América Latina tiene una larga tradición vinculada fundamentalmente a la radio, que es la concepción de comunicación para el desarrollo. Y la radio fue un elemento fundamental, estoy pensando en Colombia, Bolivia, México, Perú, Argentina. La radio fue un mecanismo muy potente, por ejemplo, de alfabetización, es decir, puedo educar, puedo enseñar potenciando la vertiente sonora. Y por supuesto también el periodismo para el aprendizaje, que nos enseña, que nos indica que puede existir una sinergia entre los medios de comunicación y los agentes formativos. Es decir, el periodismo para el aprendizaje es una invitación al trabajo mancomunado entre periodistas y docentes. En este caso, si lo aterrizamos al campo de las bibliotecas universitarias, podría ser un interesante binomio, trabajo entre comunicadores y archivistas o bibliotecólogos o bibliotecólogas. ¿Por qué?
porque antes que todo tenemos que asumir que esta relación siempre parte de la premisa de un trabajo mancomunado. Y ahí está la clave fundamental. Otro aspecto teórico que nos puede ayudar a darle sustento a esta propuesta tiene que ver fundamentalmente con el concepto de periodismo de soluciones. El periodismo de soluciones surge fundamentalmente en Estados Unidos y se aterriza fundamentalmente en lo que es el desarrollo de ciertos reportajes con el propósito de mejorar la calidad de vida de ciertas comunidades. Sin embargo, tomo ese concepto y también puedo argumentar que desde el ser periodístico, el hacer periodismo, sin lugar a dudas, implica el uso de ciertos formatos. Y por supuesto, esos formatos también están al servicio de levantar contenidos organizacionales que tributen a resolver ciertas necesidades de determinadas organizaciones. Pero aquí la clave, queridos amigos y amigas, ¿qué es el podcast? Y justamente ahí es importante destacar que es un concepto polisémico, es decir, es un concepto que tiene una cantidad impresionante de significados que en realidad resultaría poco adecuado explorar cada uno de ellos. Sin embargo, me gustaría enfocar lo siguiente, ¿ah? Cuando hablamos de podcast, fundamentalmente podríamos levantar una serie de definiciones, pero podríamos decir, por ejemplo, que un podcast es un contenido radiofónico concebido para ser grabado y publicado en Internet. Eso es una definición inicial. También es importante que el podcast rompe, de cierta forma, la dinámica convencional de la radio clásica, la radio análoga, donde en realidad tenemos una emisora, que es un punto, y que comparte una información a una masa. El podcast, lo interesante es que me permite principalmente levantar contenidos bajo demanda. Es decir, si a mí me interesa tal temática como usuario, simplemente la descargo bajo una plataforma digital. Y por supuesto, el podcast tiene también una serie de ventajas, entre ellas que de cierta forma nos permite consolidar algo que lamentablemente estaba consolidado bajo una dinámica, a mi juicio, perversa, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión, al menos en Chile, tributa fundamentalmente que cualquier persona tiene derecho a expresarse, por la libertad de prensa, a través de un medio de comunicación, pero el derecho a la comunicación que nos permite que toda organización tiene derecho a levantar sus propias experiencias mediales. Fundamentalmente porque hay dos modelos, sin lugar a dudas. Está el modelo de entender las empresas periodísticas como empresas como tales que tienen cierta rentabilidad bajo la entrega de determinados contenidos, y el otro que tiene que ver con un derecho más bien humano, un derecho que tienen las comunidades a poder levantar su propia agenda y poder resolver sus propias necesidades desde el punto de vista informativo. Desde el punto de vista también es importante responder a esa interrogante que es lógica. ¿El podcast es radio? No, yo creo que no. El podcast fundamentalmente es comunicación sonora. Es cierto, la radio le entrega toda una raigambre teórica, conceptual, que nos permite comprender esta forma expresiva de comunicación. Sin embargo, yo planteo que el podcast es un discurso sonoro. Fundamentalmente porque no sigue la dinámica clásica de la radio contemporánea independiente, que la radio está explorando también en el podcast como instancia para poder extender su trabajo sonoro. Daniel, estoy bien con el tiempo, ¿verdad? Tú me avisas cualquier cosa. Quedan 3 minutos. Ah, wow, perfecto, ya. Respecto al discurso sonoro, hay que reconocer que es un formato ciego, fundamentalmente porque nos invita a pensar, nos invita a concebir nuestras prácticas mediales exclusivamente desde el sonido. Y justamente el discurso sonoro tributan 4 lenguajes: el lenguaje hablado, el musical, el sonido y el silencio. Bajo esta amalgama de lenguajes se va construyendo un discurso puntual, un discurso que tiene ciertas características y que sin lugar a dudas explota la dimensión meramente auditiva.
Es importante también indicar que el potencial del sonoro destaca también que nos ofrece múltiples formatos periodísticos, los clásicos, informativos, interpretativos de opinión, creativos, el radioteatro, por ejemplo. Tecnológico, también nos ofrece una serie de desafíos, pero lo interesante desde el punto de vista tecnológico es ese vínculo generacional. ¿Por qué? Porque nos permite llegar y vincularnos a las bibliotecas universitarias con nuestros nuevos usuarios, con ese perfil distinto que tiene otras instancias de consumo cultural, donde lo sonoro, el podcast, es una carta fundamental a explorar. A modo de conclusiones rápidamente, insisto, esta experiencia nos permite fomentar el diálogo multidisciplinario entre comunicadores, periodistas y bibliotecólogos. Creo que es una relación necesaria y posible. Además, también no hay que cerrarse a la posibilidad de entender la biblioteca como un espacio de creador de contenidos. La biblioteca en la práctica es una curatoría de contenidos. No, pensemos en la biblioteca como un espacio de creadora de contenidos de manera constante, contenidos en realidad que tributen a las necesidades informacionales de nuestra comunidad. También tenemos que pensar que la biblioteca tiene que adaptarse a las necesidades de sus usuarios, fundamentalmente porque son usuarios que tienen un perfil, que tienen una forma de consumir cierta dinámica cultural distinta a nosotros, sin lugar a dudas. Otro aspecto importante, recordemos que lo sonoro tiene un elemento fundamental y que lo comparte con la escritura o con la literatura fundamentalmente, es un catalizador de la imaginación. Nos permite crear en nuestra cabeza un mundo desde lo audible. Y por supuesto, hable de derroteros para el diálogo intergeneracional. Les pido disculpas, en realidad me extendí más de la cuenta, a veces la pasión me pasa la cuenta porque, insisto, soy un hombre apasionado también de la radio. Radio y biblioteca, dos pasiones que me permite justamente la academia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor César. Por supuesto, quedo disponible a las preguntas que haya. Con mucho gusto las contestaré. Y por supuesto, aquí dejaré la diapositiva de mi correo electrónico, WhatsApp, algunas cuentas ahí en redes sociales en el caso que alguien quiera seguir conversando posteriormente. Muchísimas gracias. De hecho, ya nos están llegando preguntas. No sé si las puede ver o gusta que se la lea. Alejandra, te lo agradecería que me apoyes con eso, porque yo reconozco que una de las cosas por que amo lo audible es que en realidad tengo problemas de visión, soy muy corto de vista y me cuesta mucho leer tipografía pequeña. Claro, sin ningún problema. Ana Cristina Marín nos dice, saludos desde Costa Rica. Es sumamente interesante lo que nos expone don César. Me pregunto, ¿cómo llegaría la biblioteca a impactar con un podcast a los diferentes perfiles de usuarios que tenemos en las universidades, desde jóvenes a adultos? Gracias. Estimada Ana, agradezco mucho tu pregunta y fundamentalmente aquí desde la comunicación sonora podríamos dar la respuesta, fundamentalmente comunicación radiofónica. Insisto, toda estrategia comunicacional implica en primera instancia hacer un riguroso análisis de nuestro público objetivo, nuestro público potencial. Ahí, por supuesto, se levantan grupos focales, instrumentos también cuantitativos, por ejemplo, una encuesta, y justamente eso nos permite detectar las necesidades que tiene de información mi comunidad con el propósito de levantar las propuestas comunicativas bajo su formato podcast más adecuadas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y por el momento todavía no nos llega ninguna pregunta, pero sí han mandado felicitaciones. Muy bien. Bibliotecarios con Valor y ENAC otorgan una presente constancia al doctor César Rodrigo Pacheco Silva por su participación como ponente en la conferencia Podcast y Bibliotecas Universitarias, una relación posible. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Alejandra, por la compañía, por la moderación. Sin lugar a dudas, quiero agradecer también a la comisión organizadora por todo el trabajo previo, que en realidad, insisto, estamos todos congregados telemáticamente, pero hay que reconocer que es un trabajo con mucho cariño, que yo lo destaco, porque insisto, este ha sido el primer congreso que hay una preocupación constante a escala humana, y eso se valora. Me encantaría pedirles un gran favor si pudiésemos encender las cámaras para sacar una foto mancomunada,
porque insisto, la comunicación implica también el reconocimiento de una alteridad, y justamente vernos, sin lugar a dudas, siempre es saludable y, por supuesto, reponedor. Bueno, queridos amigos, agradezco mucho verles. Me emociona ver que esto ha sido un espacio muy interesante y exitoso. Yo he participado en varios congresos telemáticos y con suerte llegan 25 personas, 30 personas. Acá en realidad hay un espacio que en un momento hubo 60 personas conectadas, así que les manifiesto mi reconocimiento a los organizadores y valoro mucho lo siguiente, y destacando quizás lo que planteaba Brenda, la solidaridad frente a una instancia donde hasta la información se maneja bajo una dinámica perversa de capitalismo cognitivo. Espacios de solidaridad, de encuentro, son realmente necesarios. Así que mi reconocimiento para la comisión organizadora y, por supuesto, a vuestra disposición para futuras instancias.